Bueno, muchos de ustedes ya la conocen, Andrea Betancourt, que es profesora de astrología y especialista en astrología tradicional. ¿Cómo estás, Andrea? Hola María, gracias por volverme a invitar. Bueno, muy feliz de tenerte acá. Ya todo el mundo está acostumbrado a tus videos con esos ejemplos impresionantes usando las técnicas de los señores del tiempo. Y me gustaría decirle al público que con Andrea estamos por empezar un curso de los señores del tiempo. Va a estar a cargo de Andrea. Yo voy a intervenir, no con de vez en cuando, digamos, pero sí hay una parte del curso que va a estar a cargo mía, que es la última parte que es de direcciones primarias. Andrea se va a ocupar de profecciones, liberación zodiacal, fardarias, y yo voy a estar a cargo de direcciones primarias. Así que estoy feliz de esta experiencia nueva de hacer un curso compartido. Me parece que las miradas se enriquecen mucho cuando uno se abre a compartir con otras personas. ¿Vos cómo te sentís con esto de dar un curso para nuestra academia? Yo me siento feliz, afortunada, con mucha responsabilidad, pero muy contenta. Y yo siempre he dicho que, pues para mí la enseñanza, yo ojalá me pagaran solo por enseñar a investigar y estudiar. O sea, ese es como esa gran, no sé, felicidad mía. Sí, absolutamente. A mí me pasa lo mismo. Y bueno, sí, también comentar, ya que dijiste la palabra responsabilidad, que el curso de los Señores del Tiempo tiene evaluaciones, es un curso con rigurosidad, digamos, ¿no? La persona estudia, pero también tiene que hacerse cargo, buscar sus propios ejemplos. Y eso me acuerdo cuando yo te tuve como alumna, una cosa que me gustaba mucho de vos es esta cuestión de todo el tiempo estar aplicando las técnicas a ejemplos propios, ¿no? Como que sos una hormiguita que va investigando, va mirando, y eso justamente es lo que nos traes hoy, ¿no es cierto? Un ejemplo de cómo aplicar las técnicas de los señores del tiempo a una carta de un famoso. ¿Lo Sí, querés compartir? sí, y te quería contar algo y es que aquí quise combinar un poco con astrología moderna, que es muy enriquecedor cuando podemos tener las dos opciones para abrir la mirada. eh, y como uno dice, lo antiguo, lo moderno va a hacer que lo podamos combinar, no es como tan tajante el solo la parte tradicional. Entonces, eso es lo que Claro. se les quiero mostrar. Y esta vez quise traer un ejemplo diferente a lo que normalmente manejamos, que son las personas que hoy están famosas. Y investigando un poco, a mí me llama mucho la atención el Club de los 27, y son los cantantes que han muerto a los 27 años, que es Sí, la profesión de Casa 4. justamente hay un artículo sobre eso de un astrólogo español, José Luis Pascual, eh, y bueno, está publicado en astro.com, así que eso también es interesante, de cómo es frecuente que los cantantes mueran a esa edad, es una cosa impresionante. Volviendo antes de que nos muestres tu ejemplo, volviendo a lo que acabas de decir, me parece interesante recalcarlo, ¿no? Esta cuestión de decir, hago astrología tradicional, pero también me mantengo abierta a las posibilidades y la riqueza que me ofrece la astrología moderna. Creo que hacer esto que vos estás proponiendo es muy complicado, es mucho más fácil cerrarse y decir, yo hago solo astrología tradicional, y si me hablas de Urano, eso para mí equivale a quemarte en una hoguera, porque cuando uno se mantiene abierto, tiene que ser muy cuidadoso a la hora de discernir. O sea, nosotros abrimos con colador, no es que entra cualquier cosa, el todo vale, el todo es lo mismo, sino que cuando uno abre desde la astrología tradicional a la astrología psicológica, algunas de las cosas tiene que tener mucho cuidado a la hora de decir cuáles son los conceptos o cuáles son las cosas que utilizo. Es un desafío enorme y me parece que enriquece mucho la consulta, así que te felicito que esa sea tu postura. Sí, como dices tú, es más fácil encasillarse en uno, pero cuando uno empieza a investigar y eso le va dando tantas herramientas, uno dice, lo tengo que contar. Totalmente. No me puedo volver ciega a eso. Vos sabés que yo cuando era joven me encantaba estudiar religiones y, y estudiaba asiduamente a Joseph Campbell. Y él decía que él
él no era como, viste, el sistema Apple, que solamente podés usar eso. Dice, a mí me gusta usar de muchos programas, entonces a mí me criaron como católico, pero tomo las cosas que me gustan de la religión sufí y tomo las cosas que me gustan de... Y él iba tomando lo que le gustaba de cada vertiente espiritual, y entonces, no sé, aprovechó todo, pero era muy cuidadoso, un poco lo que estamos proponiendo acá, a la hora de, primero, para eso no te tenés que fanatizar con algo y cerrar, tenés que mantener abierto, que como te decía, es súper difícil porque te quita seguridades, te podés equivocar más fácilmente, ¿no? Pero por otro lado también te enriqueces un montón. Bueno, ese ya paréntesis cerrado. La fanatización ya es la astrología, ya es fanáticos. Y me río Total. porque como tenemos Stellium en la 9, yo también soy fanática de las mitologías y las religiones, por eso me reí. Ah, claro. Sí, 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 bueno, la casa 9 tiene que ver con eso. Ujú. Muy bien, señora. Bueno, te invito a compartir tu presentación. Ok, entonces tomé la carta de nada menos ni nada más que Amy Winehouse, porque cuando ella muere, hubo varias preguntas, si se había suicidado, si había sido una muerte accidental, como realmente fue. Entonces, tenemos que nació el 14 de septiembre de 1983. Tenemos los dos, a mí me gusta mucho ver las dos tipos de cartas con el sistema de casas o las dos domificaciones con el sistema de casas de signos enteros y el sistema de casas plásicos. ¿Ok? Acá están las dos cartas y ahora vamos a ver que como está en una profección en el año en que ella muere, porque ella se muere ella se muere el 23 de junio, perdón, ella nace el 14 de septiembre y muere el 23 de junio del 2011. ¿Ok? Esa fecha es muy importante, ya les voy a decir porque investigué hasta el concierto antes de su muerte. ¿Ok? Que es rico para uno, porque hacer una carta astral de un famoso es fácil, pues porque uno medio conoce algo, pero cuando uno ya empieza como a ver un poco su vida, empieza uno de pronto a entender un poco más, ¿ok? Vamos a tener la mirada normal como de la parte helenística tradicional y una de las técnicas más importantes, más fáciles, más ricas es la profección, ¿ok? Entonces, en el 2010, porque era el año que ella estaba cursando en el momento de su muerte, ella tiene una profección de casa 4. Entonces, ahí estamos viendo que el planeta o el señor del tiempo, el cronocrator, va a ser Mercurio. Entonces, nos devolvemos un poco a ver cómo está ese Mercurio. Mercurio en Plácidus estaría en casa 5, pero estamos en signos enteros y vamos a ver que está en casa 4, retrógrado, combusto, pero domificado, o sea, muy fuerte, pero con ciertos daños que va a hacer que no actúe como un Mercurio en Virgo realmente. ¿Ok? ¿Cuáles son? La combustión y el retrógrado. Sí. Adicional, ese Mercurio también rige su cuerpo físico porque es el ascendente y ese año muere. ¿Qué me ibas a decir? No, que la cantidad de cartas que he visto de gente que se dedica a la música con Mercurio que rige o el ascendente y el medio cielo o es impresionante, es impresionante. Sobre todo con Virgo, bueno, viste Freddie Mercury, que se hacía llamar Freddie Mercury porque tenía ese Mercurio en Virgo. Sí, claro, porque es un Mercurio con mucha dignidad. En este caso, totalmente apabullado por esa cercanía al Sol, totalmente, sí. Bueno, entonces acá tenemos una profección que vemos acá a la izquierda sobre casa 4. Entonces hay varios puntos que hay que mirar que me parecieron importantes y es Mercurio profectado tocando al nodo sur. Entonces el nodo sur para la astrología tradicional es de la naturaleza de Saturno, no es algo tan benéfico. Entonces me pareció importante ver eso ahí. Sí, además Y quita, tal cual, ¿no? Dicen quita, produce calamidades, es de la naturaleza de Saturno y Marte, daña, es un punto de daño en la astrología tradicional. exacto. Y el nodo norte también está tocando su Sol y su Mercurio natal, profectado. Entonces, ahí ya hay como cierta indicación que es importante y yo quise poner en cuenta, pero eso lo miramos si quieres luego, y es ese
Marte y Venus en la casa 6, que es la casa de la salud, pero eso lo vamos a ver luego, ¿ok? Toda esa gran crisis de ella fue porque en junio del año de su muerte, ella muere en julio, y en junio ella da un concierto en Belgrado, y no es capaz de sostenerse en el escenario, la gente le hace una crítica inmensa, y eso fue un mes antes, fue el 18 de junio, o sea, 4 días, o bueno, ya les voy a explicar eso, pero para ella fue supremamente duro porque decide cancelar toda la gira y encerrarse en su casa, ¿ok? Ella había ya utilizado o había sido adicta a la drogadicción, crack, cocaína, heroína, alcohólica, problemas de desórdenes alimenticios, bueno, tiene como una connotación. Bueno, a mí lo que me parece interesantísimo de esto que mostrás, esta herramienta que da Astro, sí que es genial, es que ella está en una profección de casa 4 y Mercurio es su señor del año. Entonces, en todos los meses, porque los helenísticos dividían finalmente la carta en meses, los meses que están regidos por Mercurio o donde Mercurio estén emplazados son súper importantes. Entonces, si ella cumple en septiembre, esto es septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Y fue en junio, ¿no es cierto?, que ella dio ese recital que la dejó. Vuelta nada, el 18 de junio fue en Belgrado. Estaba justo activado porque estábamos ahí en Géminis, o sea que el señor del tiempo estaba súper fuerte, mirá. Ok, interesante. Me gusta a mí usar las mensuales como usaban los helenísticos, porque las podés dividir en meses, en días. Ok, Y muy voy a decir algo, pues que acá me pareció muy impresionante, y es que el mes en que ella muere, que sería entonces el mes de Cáncer, que sería esa casa 2 que la rige la luna y te lo voy a mostrar, en la carta natal de signos enteros está en cúspide de casa 8, a 0 grados de Capricornio. Qué impresionante, qué impresionante. Bueno, y con esa luna conjunción Neptuno usando la astrología moderna, ahí ves su tendencia al alcohol, a las drogas, ¿no es cierto? Mira qué impresionante. Qué Aquí quiero contar algo para que lo tengamos en la cabeza, y es esa conjunción de Júpiter-Urano, porque es impresionante lo que va a pasar, ¿ok? Eso hay que tenerla en la cabeza porque es algo que uno dice increíble, y se los voy a mostrar ya. Entonces esta sería la revolución solar en el 2010. Ella nace en el Reino Unido, en Londres, y cumple años allá. Y miren que en su revolución solar, Júpiter y Urano vuelven a hacer la misma conjunción en cuadratura a la luna, pero ya están retrógrados. Y Mercurio, el señor del tiempo, en la revolución solar le hace cuadratura a esa conjunción Júpiter-Urano, y Júpiter-Urano por revolución solar, que es el tránsito más importante del año, es muy importante decirlo, están en la cúspide de la casa 6, en el sistema de casas de signos enteros, y le hace cuadratura a la luna en casa 2. Increíble. Y además Mercurio en retorno perfecto. O sea que Mercurio es el señor del tiempo y además vuelve en el retorno solar al signo donde estaba al momento del nacimiento, ¿no es cierto? Y cómo no vamos a tener en cuenta ese Plutón transitando por la luna. O Urano, que uno decía, ¿cómo voy a sacar de esa ecuación a Urano? Plutón, haciéndole hace unos años esa conjunción a la luna. Y también es muy impresionante, el ascendente está conjunto al Saturno natal, y Marte está conjunto a Plutón y a Saturno. Entonces ahí ya empieza uno pues a meter esos planetas transpersonales, que es importante tenerlos en cuenta cuando hablan en estas técnicas. Si no hablaran, uno no los tomaría en cuenta, pero parece que le salieran palabras. No, y me encanta que bueno, me encanta, es un modo de decir, pero el ascendente está en el grado de, como decís vos, de Saturno, o muy cerquita de Saturno, pero de Saturno que está emplazado en la casa 6. Entonces ya es un Saturno que Saturno está emplazado en la casa 6, rige la casa 8 de la muerte por signos enteros, entonces ya tiene aquí una connotación de enfermedad y muerte.
Exacto, y también si miramos, bueno, rige la casa 8 a ambos, entonces tiene una connotación de que hay algo difícil y ese ascendente en la casa 6, que es la casa de la salud. Totalmente. Hay algo Sí. importante, y es que cuando ella muere, yo estaba leyendo con 350 mg, de ser miligramos de alcohol, no sé cómo se lea ese mg, ya es muerte. Cuando ella la encuentran tenía 416 mg. O sea, ella muere realmente de una sobredosis de alcohol y no había ninguna sustancia ilegal en su cuerpo. Eran las drogas que ella tomaba psiquiátricas más la combinación del alcohol y no hubo ningún tema de suicidio. Fue un accidente, por llamarlo así. Y eso Sí, lo puede dar muy ese Urano, ese Marte, o de cosas sí, que sí. pasaron. El medio cielo también del retorno solar sobre Marte, también eso hace, ¿no? Aquí está como poniéndole el foco a Marte y Marte es un maléfico, finalmente, regente de su casa 6. Totalmente. Ujú, Bueno, ujú. mm, Muy, muy me, interesante. me quise ir un poquito a la fardaria y yo dije, Dios Sí. mío, Júpiter, que No, ya vimos que estaba bien fuerte, y Mercurio. no puedo creer que Mercurio otra vez es el señor del tiempo. Oh, ya voy para allá. Y nada menos ni nada más que quise mirar la dirección primaria. Entonces, aquí tuve unos apuntes que me gustaría que miráramos, y es que ella, en el momento de su muerte, el ascendente dirigido lo tenía a 13 grados. Acababa de cambiar de término porque está a 13 grados 2 minutos. Entonces, pasó del término de Júpiter a Mercurio, otra Eh, vez Mercurio. Por eso dije, esta tres, carta. tres veces, eso es súper importante, encontrar más de un testimonio, ¿no? Ya tres veces, por tres distintas técnicas de los señores del tiempo, Mercurio es el planeta que está activado y además está en retorno perfecto en el retorno solar, algo con Mercurio va a tener que pasar. Es muy Mira, importante el grado del ascendente dirigido y está en el grado 13 de Cáncer. Y cuando yo me voy, se los quiero mostrar, a la revolución solar, el nodo norte perdón, el nodo sur iba a hacerle conjunción en 2 graditos a ese punto o a ese grado crítico. No tiene que ser ni bueno ni malo, pero ahí había también una información importante, porque ese nodo sur era el que en la profección Mercurio, en la profección Mercurio estaba tocando el nodo sur. Entonces, el nodo sur, había algo importante ahí también. a ver, ¿Viste? ¿podés volver al retorno a ver si hay algún otro planeta que active ese grado 13, Míralo dijiste acá. vos, ¿no? 13 de ¿Viste? cáncer, a ver, veamos. Míralo. 13 de cáncer. No, no veo ninguno que active Solo el el nodo 13. norte, perdón, el nodo sur que estaba en 9, tengo nodo sur eh, verdadero, no, este es, No bueno, importa, pero ya estuvo antes del cumpleaños, estuvo en el grado 13, o sea que ya tocó el ascendente dirigido, o sea que ella ya venía mal de antes, y aquí no veo nada. y me parece Interesantísimo. impresionante ese grado, porque uno siempre va a buscar ese grado que le está pasando en la natal o en los tránsitos, pues en la revolución solar, y estaba importante ahí. No, y además, como están ahí los nodos, seguramente hubo un eclipse. Yo justo no tengo aquí las efemérides, pero no sería nada raro que hubiera habido un eclipse cerca del grado de su ascendente dirigido, ¿no es cierto? Porque, bueno, si están los nodos ahí, ya sabemos que ese año los eclipses se daban en Cáncer Capricornio. Y entonces quizás su ascendente no recibió un eclipse, pero sí su ascendente dirigido. Exactamente. Entonces, uno hace pues, 2 minutos de grados del ascendente había cambiado el divisor. Entonces, teníamos un divisor que era Júpiter y ya en el grado 13, 2 minutos, el divisor por términos va a ser otra vez Mercurio, como lo acabamos de decir. ¿Ok? Mercurio, a mí esto ya sí me voló la cabeza y es lo siguiente. Mírame que Marte dirigido está tocando al Mercurio natal. Entonces, Ujú. Marte dirigido hasta 22 y Mercurio natal está 23. ¿Ok? Ya hay un indicio de algo. Y hay algo también que me parece muy importante y es el Sol dirigido a 0 grados
y Saturno a 1 grado, regente de su casa 8. Sí, más también me impacta mucho también que el participante es la luna, y la luna tiene que ver con la muerte por estar en la cúspide de la 8, ¿no? Eso te iba a decir yo, el participante, yo estaba como en una discusión interna si era la rueda de la fortuna, pero le di más importancia a la luna, yo porque nunca al lo fin y uso. al cabo, sí, la rueda de la fortuna Sí, está a 8 grados y la luna está a 0, pero entonces yo me quise ir también por la luna más que por la rueda de la fortuna. tiene más sentido, tiene más Total. sentido. Sí, Ajá. sí. Entonces, ese me pareció impresionante, el último aspecto que le hizo a la luna, que era el regente de su casa 8, emplazada en el sistema de casas entero en cúspide. Y ya te quería mostrar algo, y es que la luna está a 00 grados y le está haciendo conjunción a ese Júpiter-Urano. Por eso dije, Júpiter-Urano es importantísimo en esa carta astral. La luna dirigida. Mira vos, mira vos, impresionante. Muy Entonces, eso era lo que o lo que nosotras queríamos mostrar, y es toda la información que dan estas técnicas, y no hemos visto, o bueno, sí miramos un poco la revolución solar, pero ya uno aquí tiene un montón de información. absolutamente, absolutamente, totalmente. Entonces, la luna dirigida, bueno, obviamente viste que el meridiano. Perdón, no, perdón, no es la Algo luna raro ahí me dirigida, parece. sí, discúlpame, yo me equivoqué hablando. Ok. Y es que Júpiter y Urano dirigidos, que es una conjunción que van juntos, le están haciendo o le hicieron conjunción a su luna natal. Entonces, por eso digo que esos planetas, porque llevaba como varios días estudiándome la carta, yo decía, yo no puedo soltar a Urano de ahí. Sí, y también tener en cuenta que el meridian hace algo que es un poquito raro, ¿no? Porque obviamente nosotros sabemos que las direcciones tienen que ver con la rotación de la Tierra. Entonces, no es que si nosotros usamos el gráfico, ya en el curso, viste que nosotros somos muy prolijas y vamos avanzando la carta, 4 minutos o 3 minutos punto 98. El Meridian tiene una manera particular de usar las direcciones primarias, que es como que corre los planetas, pero en rigor de verdad nosotros sabemos que no es figurativo, es simbólico. Eso es algo que vamos a explicar en el curso acá, excede la presentación de hoy. Pero bueno, la verdad que sí, impactante todo lo que estás contando. Impresionante todo lo que mostraste. Muy, Porque muy yo había interesante tu mostrado ejemplo. cartas o análisis de mi carta astral o de consultantes, pero cuando uno ya toma esta carta astral, uno dice, wow, pues Sí, totalmente, porque vos ahí no podés tener sesgo en tu mirada. O sea, estamos hablando de una persona desconocida para vos, con la cual no tenés ningún vínculo y tenés los hechos concretos. Así que estos son datos duros, digamos, ¿no? Genial. Muy bueno, muy bueno. Bueno, Andrea, estás preparada ya para dar el curso? ¿Cómo te sentís? eh, voy a ser súper sincera, me siento muy cómoda porque al fin y al cabo es mi campo, pero en astrología uno nunca está preparado porque todos los días que uno estudia siempre encuentra más. Aprender Entonces, todos los días. Me todos pasó ayer, hace 2 días, que tomé una clase particular de horaria con Débora Holding porque tenía una duda, y yo hago horaria todos los días de mi vida desde inicios del 2017. Y digo, esto no lo entiendo. Y cuando ella me lo explicó, dije, ay, ahora sí, pero antes no se me había venido esa duda. También eso pasa, ¿viste? Que te llega la duda cuando estás preparado para entenderlo también, ¿no? Pero es increíble, digo, uno nunca termina de estudiar y bueno, es así, eso es lo que tiene de maravilloso. la astrología. Y otra cosa es que todavía uno encuentra cosas en su carta astral que nunca había visto o que no había hecho la conexión. Eso también es, wow, es Totalmente. como uno dice, salve el día. Desvelarse a las 4 de la mañana cuando uno es astrólogo no es nada problemático. Uno descubre cosas pensando en su propia carta natal. Bueno, genial, entonces, nos vemos en el curso. Te Nos mando un vemos. abrazo. Listo, gracias. Chao, chao.